Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, como siempre, nuestra catequesis con un tema muy importante que Jesús quiere enseñarnos. Melissa, ¿cuál es el tema que nosotros hoy vamos a aprender con Jesús? El tema del día de hoy es la propuesta de Jesús. La propuesta de Jesús. Vamos a aprender y vamos a conocer qué es lo que Jesús nos propone, qué es lo que Jesús nos trae para que nosotros podamos aprender y comenzar a trabajar sobre nuestra propia vida, queridos niños. Vamos a escuchar, como siempre, qué Jesús nos quiere decir a través de su palabra. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: Hoy se cumplen estas palabras proféticas, y a ustedes les llegan noticias de ello. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, todo lo que hemos escuchado desde la palabra de Dios, que nos invita siempre a comprometernos más y más, sobre todo con este tema, querida Melissa, que hoy Jesús nos trae para poder aprender y comprometernos. La propuesta de Jesús. Y volvemos nosotros enseguida, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Jesús, un reino sin fronteras.
Textos e imágenes del Nuevo Testamento. La resurrección de Jesús. Él no está aquí ya que ha resucitado como lo prometió Mateo 28:6. Oye tú, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Es José el dueño de este sitio? Pero mira lo que estás haciendo con ese saco. No. Espera a que el dueño vea lo que hiciste. Este hombre quiere hablar con usted. Levántate y da la cara. José, ¿eres tú? Es Samuel, mi mejor proveedor. ¿Qué me has traído? Harina muy fina, aunque haya botado la mitad en el suelo. Has estado fuera de Jerusalén por mucho tiempo, ¿no es así? No sabes lo que pasó. Vi 3 cruces en el Gólgota. Había 2 ladrones y un santo, Jesús de Nazaret, quien murió esta tarde. Pero no lo entiendo. Ahora están tras sus seguidores. Debemos tener mucho cuidado. ¿No tienes miedo? ¿Acaso tú eras uno de ellos? No. No es por mí, sino por mi hijo. Él lo siguió hasta Galilea y regresó con él para las Pascuas. Mi hijo es demasiado terco. Todos desaparecieron y huyeron como ratas temerosas. Por años soportamos las acusaciones y reclamos del Nazareno por miedo a una revolución. Y ya ven, nos tomó tan solo un par de horas para crucificarlo y deshacernos de este hombre y de sus seguidores. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde está la revolución a la que tanto temían? Jerusalén no siente lástima por los que mueren. En pocos días él será olvidado. ¡Sí! ¡Eso es! Yo fui a donde él y lo escuché.
y jamás habló de una revolución. Tiene razón, es verdad. ¡Es verdad! Sí. Pero aquellos que nunca lo escucharon lo trataron de instigador. Temían que la gente siguiera a Jesús y los abandonaran. ¡Hipócritas! Fariseos hipócritas, así les dijo él, y debió echarlos al mismo tiempo con los mercaderes. Ese chico tiene valor. Lo mataron porque tenían miedo, porque él podía leer sus corazones. ¡Cállenlo ahora! Pero regresará y los destruirá a ustedes, al templo y a Jerusalén. ¡Suficiente, chico! ¡Vete! Vamos. ¿Eres tú, Matías? ¿Por qué te escondes? José, estuve con él. Estamos en peligro. No tienes por qué temer. Jesús dijo que volvería. Unos pocos días antes de las fiestas que los judíos llaman las Pascuas, el alto sacerdote Caifás trajo un hombre ante mí. Su nombre era Jesús de Galilea, para que yo lo juzgara. Ya que el Sanedrín no podía dar la sentencia de la pena de muerte. Interrogué al hombre, pero no encontré ningún motivo para condenarlo. Se lo dije a Caifás. A pesar de mis intentos de no sentenciarlo a muerte, él y sus colegas insistieron. No quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Ya que Jesús era un hombre de Herodes y estaba en Jerusalén en ese momento, lo envié para que él lo juzgara. No tuve otra opción. Me forzaron. ¿Debo escribir eso también? No. Claro que no. ¿Hasta dónde escribiste? Lo envié para que él lo juzgara. ¿Qué sucede ahora? Jesús de Nazaret era un hombre justo. Usted lo dijo, y nadie tenía motivos para temer de él. Es por eso que tus amigos lo crucificaron. Pero yo me lavé las manos de toda esa sangre. Ellos son hombres de mi ciudad, pero no son mis amigos, ilustre Pilatos. De hecho, he venido a preguntarle por su cuerpo. Queremos enterrarlo de acuerdo a nuestras tradiciones. ¿Acaso ya murió? Sí, pregúnteselo a sus soldados. ¿Está muerto? Sí, murió a las 3 de la tarde. Bien.
denle el cuerpo. Vayan. Me gustaría comprar un manto. Lo siento, ya es tarde y estoy cerrando. Lo sé, pero necesito que me haga ese favor. Tengo un lino guardado. Mide 3 codos de largo. Sí, creo que ese estará bien. Aquí tiene. El sudario es para él, ¿verdad? Sí, es para él. Tenga. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora con este tema muy importante, queridos niños. La propuesta de Jesús. Sepamos entonces qué Jesús nos propone, qué tenemos que hacer para que nosotros podamos ser buenos cristianos, honrados ciudadanos, queridos niños. Vamos a escucharle a Jesucito que nos habla hoy a través de esta lectura que nos va a hacer nuestra compañerita Melissa. Las 3 primeras bienaventuranzas recuerdan las palabras del profeta Isaías dichas por Jesús en Jerusalén: los pobres, los hambrientos y los que lloran.
Él se dirige a los pobres y marginados, les llama felices, dichosos o bienaventurados, porque pueden tener la seguridad de que Dios está con ellos. Las bienaventuranzas que conocemos son el resultado de una reelaboración hecha a partir de las que leemos en los evangelios de San Mateo y San Lucas. Queridos niños, aquí entonces tenemos esta propuesta de Jesús, una reelaboración de todo lo que nos propone, ¿verdad? La palabra de Dios, el evangelio de Jesús, lo que vamos escuchando, lo que vamos aprendiendo, y ahora entonces ponemos en las manos de Jesús, que nos enseña en este momento toda esa síntesis tan importante para que nosotros lo llevemos en práctica, queridos niños. Las bienaventuranzas en San Lucas se dirigen claramente a los cristianos en situaciones de pobreza y de necesidad. A todos los seguidores de Jesús, en general pobres, pasan hambre, sufren, son perseguidos. Su mensaje es portador de ánimo, de esperanza, porque es posible salir de la penosa situación donde se encuentran. Su sufrimiento tiene sentido. Las bienaventuranzas en San Mateo se dirigen, sin embargo, a todos los hombres de buena voluntad, no solamente a los cristianos, es decir, a todos los hombres que practican la justicia y desean formar parte del reino de Dios. Qué lindo, queridos niños. Entonces así estamos viendo cómo se dirige esa bienaventuranza a aquellos que necesitan, aquellos que están en una situación verdaderamente de pobreza. No solamente la pobreza material, queridos chicos, sino también esa pobreza espiritual cuando nos olvidamos de Dios, cuando no le escuchamos a Dios. Esa es una gran pobreza, el no tenerle a Dios. Explica muy bien que la pobreza no es solamente material. Existe también hambre de justicia, necesidad de un corazón transparente, necesidad de perdón y de paz. Estas son disposiciones del corazón para acceder al reino de Dios. Ambos coinciden en algo fundamental. El centro del espíritu cristiano es el compromiso por la llegada del reino de Dios y que ese reino solo podrá hacerse presente con hechos de vida y actitudes concretas acorde a lo que Dios quiere. Qué lindo ahí, queridos niños. Entonces, solamente se hace presente en la medida en que nosotros también lo aceptemos, en la medida en que nosotros vivamos estas bienaventuranzas, en la medida en que nosotros le escuchamos a Dios y decimos, sí, Señor, nosotros queremos ser bienaventurados, queremos ser felices, pero para eso también queremos luchar por la justicia, queremos luchar por las cosas positivas que son tus propuestas para nuestra vida. Y así, queridos niños, entonces todo lo que nos presenta el Señor nos va ayudando con esta propuesta de Jesús que nos hace ser mejores cristianos y buenos ciudadanos. Volvemos enseguida con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, el Señor que ilumina nuestros pasos. Hoy la idea central de la carta que escribe Pablo a los cristianos de Colosas, capítulo 1, versículo 9 al 14 es: nos hizo entrar al reino de su Hijo. El Señor que nos ofrece su reino. Pero con este objetivo importante, llegar al reino de su Hijo, es decir, llegar al reino de Dios. Desde que nos enteramos, no hemos dejado de orar por ustedes, pidiendo que Dios les haga conocer plenamente su voluntad y les dé con abundancia sabiduría y el sentido de las cosas espirituales. El Papa Francisco insiste mucho en esta frase: recen por mí. Es decir,
poder caminar, poder hacer lo elemental y lo fundamental para crecer siempre de acuerdo a la palabra de Dios, crecer de acuerdo a los valores y los principios que el Señor nos va regalando. Y por eso, en este rezar nosotros pedimos, en primer lugar, dice, conocer plenamente su voluntad. Yaikwami lleva peñan de yara o yerureva ñandebe. Yaikwami va ella va peñan de yara, peikwame eva ñanemonga cuatajina. Y en este sentido tiene que haber un esfuerzo y tiene que haber una lucha continua contra todo aquello que nos puede separar de Dios. Y en este sentido pedimos, dice, la abundancia de sabiduría y el sentido de las cosas espirituales. Pidamos al Señor esta gracia, caminar en la gracia de Dios, caminar en el sentido espiritual que el Señor quiere que después donemos también como frutos espirituales para nuestra misma salvación. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora el momento de las preguntitas. La primera preguntita, y estén muy atentos porque les digo lo siguiente. ¿Qué cosa nos recuerdan, queridos chicos, las 3 primeras bienaventuranzas? Las 3 primeras bienaventuranzas nos recuerdan las palabras del profeta Isaías: los hambrientos, los pobres y los que lloran. Muy bien, estos 3 entonces son los que hoy aparecen en primer lugar, queridos chicos. Así es como la bienaventuranza se preocupa muchísimo. Vamos a repetir, querida Melissa, a ver, ¿quiénes son entonces estos 3 primeros nombrados en las bienaventuranzas? Los hambrientos, los pobres y los que lloran. Muy bien, vamos a repetir todos. Los hambrientos, los pobres y los que lloran. Muy bien. Y vamos a seguir un poquitito más. Ahora les hago una segunda preguntita. Según San Lucas, queridos chicos, ¿a quién se refiere principalmente las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas en San Lucas se refieren a los cristianos en situaciones de pobreza y de necesidad. Esas son entonces las personas, según San Lucas, a esos cristianos que estaban en situación de pobreza, queridos chicos, y de mucha necesidad. Entonces Lucas también, porque tenemos el otro evangelista, queridos chicos. Y justamente la tercera preguntita que les voy a hacer, queridos chicos, ¿a quiénes se refiere justamente en estas bienaventuranzas según San Mateo? Las bienaventuranzas en San Mateo se dirigen a todos los hombres de buena voluntad, no solamente a los cristianos. Esta es la apertura entonces del corazón, queridos chicos, no solamente a los cristianos, sino que a todos los hombres que tienen buena voluntad, porque justamente nos llama a la felicidad. Y esa felicidad, para llegar a esa felicidad, necesitamos comprometernos. Y por eso se dirige a todos los hombres de buena voluntad, porque todos queremos ser felices y por lo tanto todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Queridos niños, vamos a elevar así nuestros brazos, nuestras manos a lo alto y le decimos a Jesucito que nos acompañe, y con esta oración también nosotros nos comprometemos en hacer presente las bienaventuranzas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y así, queridos niños, nos vamos despidiendo del día de hoy. Y les dejo la bendición que llegue a todos los hogares de ustedes, que llegue hasta papito, hasta mamita, a nuestros hermanitos, y sobre todo nos dé fuerza para vivir las bienaventuranzas. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.